Bienvenidos a nuestro encuentro de dirección y gestión de proyectos empresariales. En la tarde de hoy hablaremos sobre la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre y los entornos caóticos en la gestión de proyectos. Expondremos para ustedes Keila García y mi persona Andreina Cario. Desarrollaremos el contenido de nuestro tema de la siguiente manera. Haremos una breve introducción sobre lo que es la toma de decisiones. Luego conversaremos sobre la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. Posteriormente hablaremos sobre los entornos caóticos en la gestión de proyectos. Y finalmente, de forma referencial, les dejaremos las fuentes que hemos consultado a los efectos de nuestro trabajo de investigación. La toma de decisiones es una actividad cada vez más importante y compleja en el ámbito individual, pero también escalable a nivel organizacional. Cuando se trata de que en la organización se garanticen los recursos para hacerla prevalecer en el tiempo y satisfacer las necesidades del entorno, se deben emplear modelos, enfoques, métodos y herramientas para hacerle frente a las situaciones presentes versus las situaciones futuras. El proceso decisorio se considera una tarea súper importante y como proceso cíclico e iterativo es aplicable a la gestión y dirección de los proyectos empresariales, resultando el proceso decisorio transversal a cada una de las fases del proyecto. Veamos algunas definiciones de la toma de decisiones. La primera de ellas es del autor Katz, quien establece que la toma de decisiones es fundamental para la conducta de la organización. Además, que suministra los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas. Por su parte, Chavenato menciona que una decisión es el proceso de análisis y elección entre las alternativas disponibles de cursos de acción que la persona deberá seguir. Drucker dice que una decisión efectiva es producto de un proceso sistemático, es decir, se realiza siguiendo un orden y ajustados al sistema organizacional, entiéndase, las políticas, normas, procedimientos, entre otros. Considerando las definiciones anteriores, pudiésemos decir que la toma de decisiones es un proceso sistemático y medianamente racional a través del cual se selecciona una alternativa de entre varias. Para ello nos podemos apoyar en modelos que nos permitan ser más eficientes. En función de cada situación, haremos uso de técnicas y herramientas cualitativas o cuantitativas dependiendo del caso. Entre las etapas del proceso decisorio hemos decidido reflejar la de los autores Robin y Coulter. Ellos la definen en 8 grandes fases. La primera es identificar el problema. Va a surgir a partir de la discrepancia entre la situación actual y la deseada. Luego tenemos la identificación de los criterios de decisión. Aquí se suponen 5 factores: variables observables, información requerida, características propias de la decisión, acciones a ejecutar y resultados de la decisión. Luego debemos asignarle pesos a los criterios, es decir, una vez que están todos identificados, no poseen la misma importancia y es cuando el decisor debe ponderarlos en forma ordenada para asignarles la prioridad correcta. Luego viene desarrollar las alternativas, que no es más que listarlas de manera que resuelvan la situación, pero aquí no se evalúan. Posteriormente viene el análisis de esas alternativas con métodos cuantitativos. Aquí se analizan críticamente de acuerdo con los criterios establecidos en las etapas 1 y 2 y aquí por lo general obtenemos las ventajas y desventajas de cada alternativa. En la sexta etapa corresponde a la selección de la alternativa, que es elegir la mejor entre todas las que se consideraron. Luego viene la implementación de la mejor alternativa, que no es más que ya comunicarla a todos los involucrados y lograr los compromisos con ella. Finalmente viene la evaluación de la eficacia de esa decisión, que no es más que evaluar el resultado para saber si se resuelve el problema o se requieren de acciones correctivas. Entre los métodos más utilizados para la toma de decisiones tenemos las técnicas de optimización bajo certeza, que estas asumen que todas las alternativas y todos sus resultados son conocidos. Están las técnicas de la teoría de decisión estadística. Acá se evalúan desde el punto de vista matemático los resultados potenciales de acciones alternativas en una situación de decisión dada.
Luego tenemos las simulaciones como alternativa a la realidad y en la que se visualiza de forma simple a través de distintos modelos. También tenemos algunos modelos cuantitativos de los cuales el decisor puede valerse en su práctica. Por ejemplo, tenemos modelos normativos y descriptivos. Los descriptivos, valga la redundancia, describen la situación y su variación. Los normativos establecen un curso de acción para arribar a la mejor solución y alcanzar los objetivos. Los modelos determinísticos y probabilísticos es por la naturaleza del parámetro, es decir, si es de origen estocástico o probabilístico, el modelo es probabilístico, pero si es una variable cuantificada con precisión, el modelo es determinístico, es decir, con certeza. Los modelos estáticos y dinámicos. El estático hace abstracción del tiempo, no cambian las condiciones en el periodo de estudio, mientras que el dinámico establece periodos de análisis múltiples donde parámetros y recursos cambian con el tiempo. Dentro de los modelos formales y no formales. Es formal cuando el problema al que se acude o se adecua a una técnica ya existe, pero no es formal cuando el problema es único y se tiene que desarrollar nuevos procedimientos. Dentro de los modelos formales tenemos aquí en la lámina, podemos ver la programación lineal, redes, inventarios, la simulación, programación entera, teoría de juegos, de colas, cadenas de Markov. A los efectos de resumir aquí en esta presentación voy a mencionar solo algunos de ellos. Por ejemplo, las redes llamadas por sus siglas en inglés PER o CPM, la PER significa técnica de evaluación y revisión de programas y CPM, método de ruta crítica. Es utilizada por los administradores, por los que trabajan en gestión de proyectos para planear, programar y controlar los proyectos porque estos tienen numerosas actividades y hay una variedad de departamentos que confluyen o interactúan en el desarrollo del mismo, ¿ok? Esto de alguna manera son herramientas que van a permitir a cumplir la programación de los proyectos. Tenemos la simulación, que no es más que una técnica para modelar la operación de un sistema. Con un programa de computadora se modela y ejecutan cálculos de simulación. Tenemos también, por ejemplo, la teoría de juegos, que estudia la toma de decisiones e interacciones estratégicas para conseguir de forma racional y sistémica unos resultados. La teoría de colas ayuda a tomar la mejor decisión en la operación de sistemas que implican líneas de espera. Tipos y nivel de toma de decisiones. Encontramos una estrecha relación entre el nivel jerárquico que se ocupa en la organización y el tipo de decisión que corresponde tomarse. Por ejemplo, en el alto nivel jerárquico de la organización las decisiones suelen ser estratégicas y con alto grado de incertidumbre. Por su parte, a nivel medio nos vamos a encontrar con decisiones con implicaciones a mediano plazo. Por ejemplo, aquí podemos encontrar a los gerentes, ¿ok? En las decisiones de primera línea pudiésemos encontrarnos gerentes o supervisores directamente. Aquí las decisiones suelen ser recurrentes y de rutina o lo que se le conoce como decisiones programadas. En el último nivel tenemos a los empleados operativos a los cuales les corresponden decisiones ya relacionadas directamente con el trabajo in situ. Independientemente del nivel jerárquico que se ocupe y en consecuencia el tipo de decisión que se debe ejecutar, hay tres aspectos que siempre se deben considerar. El primero de ellos es maximizar, es decir, tomar la mejor decisión posible. Otro criterio a tomar en cuenta es satisfacer. Es la elección de la primera opción que sea mínimamente aceptable o adecuada. Y la tercera opción es optimizar, que es el mejor equilibrio posible entre las distintas metas o restricciones si fuese el caso. Ahora veamos la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. En la guía del PMBOK podemos encontrar lo que llaman los autores el dominio de desempeño del proyecto. Los dominios de desempeño no son más que ese grupo de actividades relacionadas que son fundamentales para la entrega efectiva de los resultados de los proyectos. Son áreas de énfasis interactivas, interrelacionadas, interdependientes que funcionan al unísono para conseguir los resultados deseados del proyecto. A los efectos de nuestra exposición vamos a destacar el dominio que tiene que ver con la incertidumbre. En las ocasiones donde no se pueden asignar probabilidades a los eventos posibles a la hora de tomar una decisión, se le llama toma de decisiones bajo incertidumbre.
Estas se basan en la experiencia de la persona que tiene que tomar la decisión y se presenta cuando no se puede predecir el futuro en función de las experiencias pasadas. Normalmente va asociado con muchas variables incontrolables. La toma de decisiones bajo incertidumbre implica que no se conoce la probabilidad de que prevalezca uno u otro de los estados de resultado. Básicamente hay 4 niveles de incertidumbre que son futuro claro, escenarios alternos, gama de futuros potenciales y confusión. Sin embargo, agregamos una definición que establece el autor Vélez que lo denomina incertidumbre dura, en la que no es posible identificar los estados o eventos futuros. Para el autor Tapia, establece, por ejemplo, que en el futuro claro nos estamos refiriendo a un nivel de incertidumbre en el que se pueden realizar pronósticos con pequeños márgenes de error y la incertidumbre no es una determinante en la toma de decisiones. En los escenarios alternos comúnmente se presentan unos pocos futuros probables que se eliminan mutuamente y que de presentarse uno u otro variarán la estrategia casi en su totalidad. Luego tenemos la gama de futuros potenciales. Aquí se identifican una serie de posibles futuros no discretos que pueden ser definidos por un número limitado de variables y el resultado puede estar en un amplio rango de posibilidades. En el nivel confusión tenemos que el futuro es virtualmente imposible de predecir, las variables son ilimitadas y el rango de posibilidades ilimitados también. Hablaremos ahora del riesgo. Vélez 2003 nos dice que cuando, además de prever los posibles resultados futuros asociados a una alternativa, es posible asignar probabilidades a cada uno de ellos, se dice que se encuentra ante una situación bajo riesgo. Porque el riesgo es aquella situación sobre la cual tenemos información, no solo de los eventos posibles, sino de sus probabilidades. Y por ello acá lo comparamos con la incertidumbre. Si tenemos, por ejemplo, varios resultados posibles, en la incertidumbre no se conocen los resultados que puedan ser posibles. A nivel de riesgo, podemos estimar probabilidades de ocurrencia de los posibles resultados. Cuando se trata de incertidumbre, no hay probabilidades de ocurrencias que podamos cuantificar y pueden crecer en el tiempo. Por otra parte, en los riesgos, tenemos que es la variabilidad de los flujos, por ejemplo, de cajas reales respecto de los estimados. En incertidumbre puede deberse a información incompleta, exceso de datos o más bien falta de datos, información inexacta, sesgada o falsa. Entendiendo las diferencias entre lo que es los riesgos y la incertidumbre, por ejemplo, Vélez nos hace un llamado a la reflexión en que, bueno, cuando intentamos predecir un evento van a intervenir múltiples variables, pero a su vez van a generar otros tantos elementos que se deben predecir. Es una especie de lo que le llama como una ramificación hasta el infinito. Pero, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Bueno, analizar las diversas causas y vivir con los efectos que cada una conlleve. Reglas para la toma de decisiones bajo incertidumbre total. Partiendo que hemos definido el problema, se tienen todos los datos, se han identificado los cursos de acción alternativos, entonces nos corresponde seleccionar la mejor alternativa a partir de la discriminación en 4 grandes categorías. Por ejemplo, si se trata de la categoría de certidumbre, sabremos que las consecuencias serán determinísticas, mientras que si nos referimos al riesgo, las consecuencias serán probabilísticas. Si estamos hablando de decisiones de incertidumbre, entonces las consecuencias van a ser desconocidas. Y si estamos hablando de conflicto, pues entonces las consecuencias serán influidas por un oponente, ¿ok? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, independientemente, las decisiones serán con un criterio normativo o con un criterio descriptivo, ¿ok? Por ejemplo, ya sabemos que el criterio normativo es cuando a través de él se va a estipular una conducta a seguir.
Si estuviésemos haciendo una evaluación de un proyecto, ya sabemos, por ejemplo, que como regla para poder tomar la decisión, si hacemos un análisis del valor presente neto y nos arroja que este es mayor a 0, pues sabremos que la inversión es recomendable y se debe emprender. Si ocurre lo contrario, es decir, que la evaluación del valor presente neto en el proyecto nos arroja un resultado menor a 0, pues la debemos rechazar. Ya partiendo de este criterio normativo, nos guiamos y tomamos la respectiva decisión. En cambio, en el criterio descriptivo ya sabemos que partimos de la descripción de un comportamiento que observamos. Ahora veremos las reglas de decisiones más usuales en ambientes de incertidumbre. El primero es el criterio de Laplace. Fue propuesto en 1825 y está basado en un principio de razón insuficiente. Como a priori no existe ninguna razón para suponer que un estado se puede presentar antes que los demás, partiendo de este hecho, podemos considerar entonces que todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Es así que para un problema de decisión con n posibles estados de la naturaleza, vamos a asignar la probabilidad 1 entre n, donde n es el número de estados naturales. Aquí la objeción que se suele hacer a este criterio es que ante una misma realidad pueden tenerse distintas probabilidades. Se dice que indiscutiblemente es un criterio factible, es utilizado en regla de decisiones financieras, pero no es recomendable en la elección de alternativas que puedan presentarse en la evaluación de un proyecto de inversión. Luego tenemos el criterio Wald. Este es más conservador, basado en lograr lo mejor de las peores condiciones posibles. Por ejemplo, para una matriz de ganancias, la regla tomará el nombre minimax, dado que supondrá que la elección de la alternativa será la mejor, considerando previamente que ocurrirá el peor evento. También la regla puede tomar el nombre maximin si se trata de una matriz de pérdidas, en la cual la elección del curso de acción implicará que, acontecida la peor situación, se seleccionará el mejor resultado de las posibilidades alternas. Se dice que es usual emplear este criterio en decisiones financieras estratégicas, así como en la evaluación de un proyecto de inversión. Por su parte, el criterio Hurwitz representa un intervalo de actitudes desde la más optimista hasta la más pesimista. El criterio de Hurwitz da un balance entre el optimismo extremo y el pesimismo extremo, ponderado las dos condiciones anteriores. Luego tenemos el denominado criterio SAFE. Una vez tomada la decisión y producido el estado natural, se obtiene un resultado. SAFE argumentaba que después de conocer el resultado, el decisor puede arrepentirse de haber seleccionado una alternativa dada. Para ello, el autor sostiene que el decisor debe tratar de que ese arrepentimiento se reduzca al mínimo, y para ello propone formar la matriz de arrepentimientos o de costos de oportunidad, en el que a cada estado natural se le determina el mejor valor para ese estado natural. Habiendo conocido las reglas de decisiones más usuales en escenarios de incertidumbre, pudiésemos aproximarnos a las respuestas ante la incertidumbre en la gestión de proyectos. Es por ello que, para cerrar en esta primera fase, quiero destacar lo señalado en la 7ª edición de la guía del PMBOK, en la que se señala que la incertidumbre es inherente a todos los proyectos y por esta razón los efectos de cualquier actividad no se pueden predecir con precisión y puede presentarse un rango de resultados. Los resultados potenciales que benefician los objetivos del proyecto se conocen como oportunidades
y los potenciales que tienen un efecto negativo se le consideran amenazas. Juntos, oportunidades y amenazas, forman los riesgos del proyecto. Pero hay varias opciones para responder a la incertidumbre. De acuerdo a lo establecido en esta guía, se resume en las siguientes recomendaciones u opciones para responder a la incertidumbre. La primera de ellas es recopilar información, porque la incertidumbre puede reducirse al hallar más información, tal como realizar investigaciones, involucrar expertos, búsqueda de opiniones, análisis de mercado, entre otros. El segundo aspecto es prepararse para múltiples resultados. En situaciones en las que solo hay unos resultados posibles, el equipo puede prepararse para cada uno de esos resultados. Se supone que hay una solución primaria, pero también hay un conjunto de posibles resultados que el equipo puede desarrollar y en los cuales puede centrarse. También tenemos el diseño basado en conjunto. ¿Qué sugieren los autores acá? Bueno, que se pueden investigar múltiples alternativas al principio del proyecto con el fin de reducir la incertidumbre. Esto que va a permitir que el equipo de proyecto considere los compromisos como tiempo versus costo, calidad versus costo, riesgo versus cronograma, entre otros aspectos. Y la intención, ¿cuál es? O el fin último, explotar las opciones para que el equipo pueda aprender a trabajar con diversas alternativas. Inclusive las puede ir depurando a medida que se gestiona el proyecto. Y por último nos recomiendan incorporar la resiliencia, como esa capacidad de adaptarse y responder rápidamente a los cambios inesperados. Porque si el enfoque inicial, pues ellos ponen un ejemplo, que si el enfoque inicial del producto, del prototipo, no es eficaz, el equipo de proyecto y la organización deben ser capaces de aprender de dicha experiencia, a adaptarse y responder a lo que le está demandando su entorno. Les habla Keila García y a partir de este momento les abordaré los siguientes puntos. Primero, teoría del caos. Video introductorio, concepto y características. Segundo, la teoría del caos en las organizaciones. El caos y su aplicación en las organizaciones, el caos y el pensamiento organizacional, la teoría del caos en el desarrollo de la organización. Tercero, gestión de proyecto, concepto y aspectos fundamentales. Y cuarto, entornos caóticos en la gestión de proyecto. Teoría del caos. A continuación se presentará un video introductorio sobre la teoría del caos, donde se abordará el origen, los aportes de los teóricos o investigadores y las premisas fundamentales de la teoría. La teoría del caos constituye el tercer gran paradigma científico actual. Esta teoría comienza a gestarse a principios del siglo XX en el campo de la matemática, a partir de los trabajos de Henri Poincaré y Alexandre Lyapunov. Si bien no llega a desarrollarse plenamente hasta la década de los 60, con la contribución del meteorólogo Edward Lorenz sobre el efecto mariposa y otros destacados investigadores como Stephen Smale y ya más recientemente Ilya Prigogine o René Thom. La teoría del caos nace como descripción de ciertos fenómenos de la realidad que, a pesar de poder expresarse mediante una formulación matemática, escapan a la previsibilidad. De hecho, en un sentido amplio, la palabra caos nos remite a conceptos como confusión o desorden. Y la teoría toma este nombre justamente porque surge de la observación de que es precisamente el caos el rasgo característico de muchos procesos naturales. Lo que caracteriza a los fenómenos que estudia esta teoría es su gran sensibilidad a las condiciones iniciales. En todos ellos se trata de sistemas dinámicos en los que pequeñas desviaciones en las condiciones de partida derivan en resultados enormemente divergentes. Se trata pues de fenómenos para los que existe una ley, pueden ser expresados en lenguaje matemático, y por tanto no puede decirse que sean completamente aleatorios. Ahora bien, la existencia de la ley, y en esto se diferencia de la ciencia tal como se había entendido hasta ahora, no los hace tampoco completamente predecibles.
El problema radica en que la evolución del sistema que deseamos explicar adquiere una complejidad creciente de forma exponencial hasta el punto que pasado cierto tiempo, que se conoce como tiempo de Lyapunov, se hace imposible decir cómo va a continuar en adelante. Por ejemplo, una gota de agua colocada sobre una película jabonosa que vibra empieza rebotando de manera elegante y predecible como un saltador de trampolín, pero acaba desconcertando a los observadores con su comportamiento anárquico y caótico. La teoría del caos frecuentemente se relaciona con la geometría fractal, pues algunos científicos consideran que es la herramienta adecuada para abordar el estudio de los fenómenos caóticos, dado que puede darnos la clave para ver cómo es posible que surja orden a partir del caos. Los fractales generados por ordenador han permitido desarrollar modelos en los que a partir de estados iniciales aparentemente caóticos, observamos que estos despliegan una tendencia a evolucionar hacia una determinada estructura ordenada. Cada vez más, la teoría del caos muestra aplicaciones en distintas áreas: biología, economía, sociología, etc. Teoría del caos, concepto. Tal y como pudimos apreciar en el video anterior, el caos se define usualmente en la lengua española como una condición o situación de gran desorden y confusión. Científicamente, la palabra caos está asociada en el campo de la física matemática a estados aperiódicos, de comportamientos no predecibles, que aparecen en algunos sistemas dinámicos con extremada sensibilidad a la variación en condiciones iniciales. Esta nueva ciencia llamada caos ofrece una vía de encontrar patrones y orden donde se observan comportamientos erráticos y aleatorios. Los científicos llaman caóticos aquellos movimientos no aleatorios complejos que muestran una expansión muy rápida de errores, lo cual impide encontrar la tasa de crecimiento y por lo tanto inhiben la posibilidad de ser predecibles en el tiempo. Teoría del caos, características. Según Pidal 2009, algunas de las características que presenta un sistema caótico son: primero, dependencia sensitiva de condiciones iniciales. Significa que una pequeña perturbación o un pequeño cambio en las condiciones hoy genera un gran efecto en el futuro, lo que hace que sean poco observables y difíciles de predecir. Segundo, no linealidad. Las causas y los efectos de los eventos que producen el sistema no son proporcionales. La magnitud de las causas no es proporcional al efecto. 3. Complejidad. Reglas complicadas que no siempre pueden ser entendidas a través de sus partes individuales. No hay regla general para explicar el sistema. Cada interrelación es única. Entropía positiva. La entropía indica el grado de desorden. Que sea positiva indica la tendencia al desorden del sistema. Y 5. Atractor extraño. Es el equilibrio al que tiende el proceso. Se establece aunque nunca hace la misma cosa dos veces ni al mismo tiempo. Por lo tanto, parece inestable. Aunque su patrón de comportamiento es definido, se caracteriza por su complejidad y por ser muy difícil de observar y de predecir. Teoría del caos en las organizaciones. El caos y su aplicación en las organizaciones. Nonaka, 1988, afirma que el caos y el desorden son propiedades intrínsecas a la organización y que las perturbaciones que sufren las organizaciones, ante las cuales luchan los directivos, son realmente oportunidades de creación. Es decir, una organización manejada en forma caótica estará en un estado de revolución permanente. Recibirá de buen agrado la inestabilidad y creará la crisis como medio para trascender sus límites. Levy, 1994, sugiere que algunas de las lecciones que deja la teoría del caos para la gerencia estratégica son: 1. La planificación a largo plazo es difícil, producto de la dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. 2. Las empresas no alcanzan un equilibrio estable. 3.
un cambio drástico puede producirse de forma inesperada, debido al ingreso de algo nuevo en el entorno. 4. Pueden hacerse pronósticos a corto plazo y predicciones de patrones debido al grado del orden existente dentro del caos. Y 5. Se necesitan pautas para enfrentar la complejidad y la incertidumbre. Para Singh 2002, la teoría del caos explicaría una cultura organizacional flexible ante el crecimiento y el cambio. Por lo tanto, esta cultura debe enfocarse en la búsqueda de nuevas ideas y en adaptarse a los elementos del cambio. Afirman los autores que la teoría del caos también explica el abandono de la estabilidad y el control. Por la innovación. Un equilibrio prolongado sería precursor del desastre. Sin embargo, el avance que ocasiona una innovación cerraría el lapso entre la estabilidad y la complejidad. Y por último, Nonaka 1988 argumenta que la autoorganización es esencialmente creación de información. Y de esta perspectiva, el proceso se realiza a través del caos y la fluctuación, donde la fluctuación entra en cooperación con la organización para resolver sus discrepancias y formar un nuevo orden. Así, la información creada y acumulada en este proceso se transformará en conocimiento. El caos y el aprendizaje organizacional. Para Cuervo 1999, la dirección de la empresa se enfrenta al reto de crear una organización que pueda construir procesos para mejorar, integrar y apalancar los recursos más importantes, sus conocimientos y capacidades. El Centro Americano para la Calidad y Productividad define la gerencia del conocimiento como las estrategias y procesos de identificar, capturar y apalancar el conocimiento para alcanzar la competitividad. Por otro lado, Bedvie y Choudhury 2002 consideran que el conocimiento es desordenado y autoorganizado. Se experimenta pero no se cultiva, pero no es un valor a menos que sea puesto en uso. Estos autores también argumentan que una cierta cantidad de caos es necesaria para permitir su crecimiento orgánico. Para Chen y Van, 1996, el aprendizaje en condiciones caóticas puede ser visto como un proceso de descubrimiento expansivo y divergente. Y para Broesma, 1995, la teoría del caos explica el efecto que tiene la información del entorno en la organización. Al igual que un sistema vivo, la nueva información la mueve de su estado de equilibrio. Tomando en consideración los aportes de los teóricos anteriormente, se puede concluir que el papel de la organización en el proceso de aprendizaje es el de proveer el contexto apropiado para desarrollar y difundir el conocimiento, además de adquirir información, manejar con creatividad sus recursos y procesos, adaptarse de manera oportuna a los cambios del ambiente, comprometerse con el aprendizaje de manera continua y movilizar el talento y la experiencia de su gente para inducir las innovaciones. La teoría del caos en el desarrollo de la organización. La teoría del caos trata de entender la relación entre el orden y el desorden. El concepto de caos representa evolución natural, que contiene incertidumbre en un ambiente turbulento. Los autores Dolan, García y Auerbach, 2003, consideran que aunque el caos no puede ser controlado porque forma parte del flujo de la vida, puede ser guiado por parámetros de comportamientos que prefieren llamar valores y proponen el concepto de gerencia por valores como la herramienta que puede guiar estas reglas no controlables hacia una dirección bien definida. El punto máximo de desarrollo de las organizaciones se logra a través de la definición de un conjunto de valores: aprendizaje, iniciativa, diversidad, autoorganización y flexibilidad, que son esenciales para crear nuevas oportunidades de expansión y crecimiento. La planificación, el control y el orden permiten la consolidación.
La organización necesita mezclar el uso de esos valores, control y desarrollo en cada situación para alcanzar un nivel de resultados positivos, tanto sociales como económicos. Gestión de proyecto, concepto y aspectos fundamentales. Para comprender el concepto de gestión de proyectos, lo primero que debemos conocer es qué se entiende por proyecto. En el entorno empresarial, un proyecto no es más que la suma de acciones que sirven para desarrollar una idea de negocio. La gestión de proyectos, según el PMI 2013, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto con el fin de satisfacer sus necesidades. Caraballo y Ravicini 2011 complementan esta definición mencionando la norma ISO 10006, que dice que el manejo del proyecto incluye la planificación, organización, supervisión y control de todos los aspectos del proyecto, en un proceso continuo para lograr sus objetivos, dentro de un escenario de tiempo, costo y calidad predeterminados. Ahora bien, para Terrazas 2009, el concepto de gestión de proyectos consiste en comprender las acciones necesarias para llevar un proyecto a su término o finalización. Esto quiere decir alcanzar el objetivo del proyecto en el plazo fijado y dentro de los límites del presupuesto. Todo ello respetando las normas de calidad asociadas. El resultado de un proyecto consiste en determinar la situación de un proyecto al término de aquel, midiendo el grado de alcance del objetivo, la diferencia entre el plazo real y el plazo inicialmente fijado, la diferencia entre el costo real y el presupuesto planificado. En definitiva, la gestión de proyectos es una actividad integral, puesto que involucra las diversas áreas de competencia, siempre apuntando al cumplimiento del logro específico, alcanzables, medibles y realistas, que lleven a la organización a cumplir los objetivos planteados. Entornos caóticos en la gestión de proyectos. El caos y el desorden son propiedades intrínsecas a la organización y por tanto a la gestión de proyectos, donde las perturbaciones que sufren las organizaciones son realmente oportunidades de creación, ya que una organización manejada en forma caótica estará en un estado de revolución permanente. Recibirá de buen agrado la inestabilidad y creará la crisis como medio para trascender sus límites. En el proceso de arranque de un proyecto, el mismo debe estar diseñado para limitar las desviaciones y por tanto para evitar o al menos retrasar la entropía. Sin embargo, existen factores que promueven el ambiente entrópico, con tendencias al caos con mucha facilidad, lo cual es más evidente en la medida en el que el proyecto avanza. Algunos de estos factores son: los procesos comunicacionales comienzan a fallar, debido principalmente a la indefinición de roles y responsabilidades en el equipo. El personal recién incorporado, normalmente consultores externos, tiene su manera de hacer las cosas. Se forman estructuras informales dentro del proyecto, las cuales tienden a saltarse pasos de la metodología con la excusa de agilizar el proceso. Ocurren las desviaciones en cuanto al alcance, debido principalmente a indefiniciones que no fueron acordadas en las reuniones de arranque y que van quedando pendientes por definición hasta bien entrando el desarrollo del proyecto. Asignaciones de profesionales a otros proyectos, con lo cual se reduce el tiempo disponible para la realización y revisión de actividades. Modificaciones en el plan de desarrollo por cambios en las prioridades. Falta de coherencia en los criterios de aprobación de documentos y plano, lo cual genera retrabajo en los equipos de desarrollo. La búsqueda del culpable cuando se observa una desviación en lugar de enfocar los esfuerzos en buscar la solución. Muchas de estas desviaciones pueden ser identificadas e incluso corregidas a tiempo por los líderes de disciplina. Sin embargo, en ocasiones son precisamente los líderes los promotores de muchas de estas desviaciones, debido principalmente a la sobrecarga de responsabilidades. Normalmente, un líder de disciplina puede estar asignado a varios proyectos,
con niveles de exigencias distintos e incluso con gerentes de proyectos distintos, con lo cual el líder deberá gestionar muy bien su tiempo y recursos para poder atender todas sus responsabilidades, sin causar retrasos en la ejecución de los proyectos. Una representación de la relación del caos y la incertidumbre en proyectos ejecutados en entornos entrópicos en Venezuela. El comportamiento de esta curva dependerá de muchos factores, tales como la definición del alcance, la disponibilidad de los recursos, la comunicación tanto interna como externa con los stakeholders, los periodos de revisión de los productos, entre otros. Sin embargo, a medida que el proyecto requiera de periodos mayores para su ejecución, el caos carecerá como efecto de la entropía. En las entradas tempranas de desarrollo del proyecto, la incertidumbre es alta debido principalmente a que en esta etapa se consolida el alcance del proyecto, se gestionan los recursos y pueden ocurrir cambios importantes en las estrategias de ejecución. En esta misma etapa, el caos es bajo, porque aún se encuentra en la etapa de acuerdos y definiciones con el cliente. En la medida en que el proyecto se desarrolla, la incertidumbre tiende a disminuir. El alcance ya está congelado. Todos los procedimientos han sido acordados y se han generado los primeros productos, con lo cual se han consolidado los protocolos de revisión y control de calidad. El caos tiende a incrementarse. Se observan los grupos informales dentro de la estructura del proyecto. La comunicación al cliente canalizada a través de la gerencia de proyecto comienza a mostrar signos de incongruencias del mensaje. Los periodos de revisión no se cumplen por parte del cliente, lo que ocasiona retrasos en el avance y ocupación parcial de los recursos, situación que puede llegar incluso a la asignación parcial o temporal de personas a otros proyectos para cubrir las horas de ingeniería que la empresa debe facturar, entre otras causas. Una vez que el proyecto alcanza la madurez, lo cual ocurre normalmente con la entrega en revisión C o 0 de los productos, el caos y la incertidumbre comienza a bajar. En esta etapa puede comenzar la desincorporación del personal especializado, en virtud de que todas las especificaciones de diseño ya están desarrolladas y validadas por el cliente. Comienza entonces una fase de gestión para la entrega final de productos, manuales, catálogo de los equipos e incluso pueden gestionarse una etapa de adiestramiento del personal. El cierre de proyecto ocurre con la firma del acta de recepción definitiva que da por terminado el proyecto. Todo lo descrito tiene su fundamento lógico en el determinismo que normalmente asociamos al desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto. La ejecución de actividades complementarias cuya relación requiere una estrategia secuencial de asignación de recursos y esfuerzo resulta sensible al caos. Cualquier desviación en las variables consideradas para el diseño de la estrategia de ejecución o la más mínima variación en las condiciones de planificación puede generar cambios importantes en los escenarios. Es importante destacar que en la revisión de investigaciones sobre proyectos exitosos publicados, entre otros, por organizaciones como el PMI y el Standish Group, permite concluir que la indeterminación es normal en la ejecución de los proyectos y es causada principalmente por entornos entrópicos y las condiciones caóticas que se generan en los equipos de desarrollo. Esta interacción de los profesionales en ese entorno sistémico es caótico y tiende a la entropía. Es decir, se comporta como un sistema no lineal que es sensible a las variaciones del entorno y de los mismos profesionales que lo integran, razón por la cual es necesaria la internalización de un modelo comunicacional orientado desde el liderazgo del equipo que facilite los procesos de realimentación. Muchas gracias por su atención. Fuentes consultadas.